puerta cerrada, algunas cosas simplemente nunca cambian. Eso era algo que Trixie había aprendido durante los muchos meses que había vivido en este lugar con estas personas. El hecho de que incluso pudiera llamarlos personas, para empezar sin pensarlo dos veces, fue otra señal para que se acostumbrara a estas cosas que nunca cambian. A menudo recordaba todos los eventos que habían tenido lugar desde que había elegido aceptar esta vida. El asesinato de su familia la llevó a ser infectada con una sustancia demoníaca llamada enfermedad, ella aceptando la enfermedad como parte de ella y convirtiéndose en un representante del infame Slenderman, y la constante capa de miedo cuando ella y sus compañeros Praxis se enfrentaron a un demonio rival que tenía la intención de matar a Slender y propagar la enfermedad donde quisiera, salvo. Y, por supuesto, más recientemente, yendo en contra de lo que una vez había sido una niña humana normal, pero había sido infectada tan duramente por Salgo que ella había asumido la creencia de que él, como su padre, y Tad, había sido manchado con una habilidad de cada uno de los Praxis de Slender. Trixie no estaba segura de que era más perturbador, ir en contra de un demonio real, o ir en contra de alguien que una vez había sido humano pero alterado para siempre. Ambos eran sombríos. Ambos fueron horribles. Y ahora ambos estaban muertos. Pero la diferencia era que donde Slender había matado a Salgo para proteger a sus Praxis y a los miles de inocentes de todo el mundo, Jane se había suicidado para fortalecerse. Jane tenía una habilidad de cada proxy, y al suicidarse, se había convertido en una entidad no muerta que no podía ser destruida. Eso, por supuesto, era solo una teoría que se había pasado entre los Praxis. No había forma de confirmar que este fuera el caso, porque nadie había visto ni oído hablar de Jane desde esa noche. Era como si realmente estuviera muerta. Pero el pensamiento aún persistía a su alrededor, y Slender siempre estaba en la búsqueda de actividad antinatural de la enfermedad. Aunque no habían escuchado nada, fueron cautelosos. Después de todo, la última vez que alguien bajó la guardia, no había ido tan bien. Trixie estaba siendo testigo de esto ahora mientras estaba sentada en el borde de la cama en la habitación de Jack. De todos, él había mostrado el mayor daño de la última confrontación. Porque había entregado su verdadero nombre, lo más valioso y peligroso que un apoderado puede poseer, a Salgo, renunciando así a su libre albedrío. Se había visto obligado a hacer cosas terribles mientras estaba bajo el control de Salgo, y como era tan joven, apenas 15 años, su mente casi se había desmoronado por la tensión. Tanto es así, que había entregado su nombre a Trixie con la esperanza de redimirse y ganar la libertad. Y ahora que todo había terminado, al menos en su mayor parte, Jack había logrado esto. Pero era tan joven y su mente no era capaz de manejar la mayor parte de la tensión. Fue un largo proceso de recuperación, pero con ayuda estaba llegando allí. Pero el otro todavía tenía que dormir por turnos para vigilarlo. Ahora, era el turno de Trixie. Frunció el ceño y se frotó los ojos por la fatiga. Se habían ido las 3 de la mañana y Jack no se había movido tanto como de costumbre, lo que ella tomó como una señal de que estaba mejorando. Quería desesperadamente dormir, pero dudaba de que pudiera hacerlo incluso si estaba acurrucada en su propia cama. La persistente preocupación de que Jane, fantasma o no, pudiera saltar en cualquier momento la perseguía. Y lo que era peor, era que era totalmente posible. Sacudió la cabeza para tratar de despertarse, fracasando. De hecho, no fue hasta que Jack rompió su racha tranquila y comenzó a lloriquear que ella se puso alerta. La terminación azul helado de Jack se tiñó de rojo donde estaba luchando con lágrimas. Sollozo se escapó lentamente de su garganta mientras su cuerpo se retorcía demacradamente. Lentamente, sus ojos ciegos se cerraron y comenzaron a gotear un espeso exudado negro que manchaba sus mejillas. Estaba luchando, atrapado en una pesadilla de la que ni siquiera podía escapar al despertarse. Trixie sintió más que simpatía por el niño, se sintió protectora. Se había vuelto como su sombra alrededor de su escondite desde esa noche, a menos que alguien más capaz de protegerlo estuviera cerca como Kate o Slender. Pero cuando él necesitaba un abrazo o algunas palabras suaves, ella era una de las dos personas que cumplían rápidamente. Ella tocó la parte superior de su cabeza y habló suavemente, tratando de cubrir el ligero carcaj de preocupación por su bien. «Jack, vamos, ¿está bien?». Ella susurró. El niño continuó sollozando,
sacudiendo la cabeza con dureza al tocarla, pensando que una de las imágenes de su mente se estaba abriendo paso. No. No. No quiero que te duela. Más. No estás lastimando a nadie, aseguró. ¿Estás de vuelta en casa con Slender y yo? Jack, despierta, por favor. Ella sacudió su hombro suavemente, haciéndolo temblar un poco más antes de que él se sacudiera violentamente. Sentado en posición vertical y alejándose de ella, sintiéndose ciegamente hasta que se metió sobre sí mismo en la esquina de su cama contra la pared. Sus ojos negros estaban muy abiertos, sus sollozos se callaban, pero las lágrimas no se detuvieron. Jack jadeó fuertemente, gotas de sudor en su piel azul pálido. «Bu. Yo de no, fácil, fácil», se calló, extendiendo la mano hacia adelante y tomando sus manos y llevándolas a la cara, para que él pudiera pintar la imagen de ella en su cabeza y reconocer que estaba con alguien que conocía. A veces no funcionaba y él la rascaba por miedo, pero era un pequeño precio a pagar cuando se calmaba no mucho tiempo después. Temblorosamente, sus dedos rozaron sus mejillas y párpados, trabajando por su nariz y barbilla hasta que dejó que sus manos cayeran a sus lados. Tembló, estaba asustado, pero conocía a esta persona, Trixie. «¿Estás bien, Jack?», aseguró. «¿Qué pasó?». Ella sabía la respuesta, siempre era la misma, pero a él le gustaba hablar de eso cada vez, para que le dijeran que no era real. «Salgo, Jane». Olisqueó. «Me estaban haciendo lastimar a ti y a los demás, yo no quería». «Lamento no haberlo dicho yo, ese chach, está bien». Ella se acercó y puso un brazo alrededor de él, tratando de no ofenderse cuando se estremeció. «Fue solo una pesadilla». «Recordar». «Salvo se ha ido pero Jane podría no serlo». «No lo sabemos», insistió. Pero, ¿a quién estaba bromeando? Ella estaba tan asustada como el de que Jane todavía estuviera ahí afuera y viniera por ellos, y Slender todavía está aquí cuidándonos. Eso cuenta para algo, ¿verdad? Olisqueó y se acercó cautelosamente a ella. «Yo no quiero lastimar a nadie de nuevo». Ella intentó poner su brazo alrededor de él nuevamente, y aunque él todavía se estremeció, no se alejó, por lo que lo alivió en un abrazo incómodo. Le recordó cuando su hermano menor era muy pequeño y estaba vivo, y cómo le ofrecía un hombro en el que apoyarse si alguna vez tenía miedo. Lo cual no era frecuente ya que solía ser tan libre como Toby, pero el sentimiento aún persistía. Ella lo abrazó. «No lo harás. Porque ahora eres más fuerte que eso». «No digas eso», murmuró, apoyando la cabeza sobre su hombro. «No es cierto». «Creo que sí. Tal vez solo necesitas dormir un poco más y lo creerás». Ella sonrió por su bien. Jack estaba a punto de responder, pero un suave golpe en la puerta lo interrumpió y lo hizo aferrarse a Trixie con más fuerza. Ella le devolvió el gesto para ofrecerle consuelo antes de dirigirse al recién llegado. Pero, ¿quién caminaba a las 3 de la mañana? «Hola». La puerta se abrió y una mujer de aspecto elegante se paró en la puerta. Delgada, con piel blanca pura y cabello que colgaba más allá de su cintura. Sus ojos, de un rojo sangriento, los miraban cálida y comprensivamente. Cuando habló, fue con un fuerte acento francés y un aire maternal. «¿Qué pasó, pequeño?». Rachel, era difícil no reconocerla. De hecho, fue difícil para Trixie no recordar toda la historia de Rachel. Fue así, extraño. ¿Cómo eran ella y Slender, junto? ¿Era esa la palabra correcta? Ella realmente no sabía o sentía que era su lugar hacer demasiadas preguntas. Pero lo que sí sabía era que había habido un malentendido cuando Rachel había salvado la vida de Slender hace años y años, y él a cambio la había encerrado en una habitación de hotel maldita para protegerla de cualquier daño nuevamente. Solo después de los crueles eventos de su última pelea y la de los Praxis, Slender finalmente tuvo el coraje de tragarse su miedo y orgullo para regresar con ella y liberarla. Ahora se quedó en el escondite con ellos, no como apoderada, sino como... Bueno, de nuevo, a Trixie no le gustaba hacer demasiadas preguntas. Pero le gustaba a Rachel. Era casi como tener un... No importaba. Ese chech, es Rachel, está bien,
se calló Trixie, dándole a Jack un pequeño apretón antes de ofrecerle a Rachel una sonrisa débil, otra pesadilla. Oh, Slender dijo que sintió algo de perturbación aquí. Ella asintió y se unió a ellos en la habitación, ahuecando la mejilla de Jack y suavizando las lágrimas negras, sin importarle que estuviera manchando ligeramente su piel. Estás a salvo, pequeña. Jack se retorció al principio, pero lentamente inclinó la cabeza hacia su mano. No dijo nada, solo olisqueó y se quedó quieto. Trixie miró a Rachel, todavía sin estar segura de cómo actuar a su alrededor en el poco tiempo que se habían conocido. Ahora es más fácil calmarse. Es un buen chico, comentó Rachel con una cálida sonrisa. Slender llegará pronto, para asegurarse de que nuestro pequeño no esté bajo demasiada tensión antes de volver a dormir. Trixie asintió. No era inusual que Slender fuera muy cauteloso cada vez que un proxy estaba bajo tensión mental. Después de toda la enfermedad adicional a la que habían estado expuestos, era mejor prevenir que lamentar. Sí, buena idea. Rachel pareció darse cuenta de la inquietud de Trixie y se rió entre dientes. Te ves tan cansado, pequeño, ¿por qué no ir a dormir un poco? Demonios, sí, Trixie quería hacer eso. Sus ojos estaban prácticamente ardiendo. Todavía tengo unas horas más de reloj antes. Ve y duerme. Trixie insistió, poniéndose una mano en el hombro. Te olvidas. No duermo. Oh, cierto, los muertos no duermen. Debería haber recordado que por la cantidad de veces que Ben la había troleado en medio de la noche. Sin embargo, no puedo pedirte que te hagas cargo, no sería justo. Slender no se opondrá, agregó a sabiendas, me aseguraré de eso. Además, creo que desea tener más bocetos de trabajo de ti mañana y necesitas tu descanso. Ah. Correcto. Trixie suspiró, lo que rápidamente se convirtió en un bostezo. Sus dibujos se habían vuelto cada vez más útiles desde esa noche. Eran buenos en el seguimiento de las áreas más influenciadas por la enfermedad, ¿Estás seguro? Realmente quería dormir, especialmente sabiendo que lo necesitaría. Pero se sintió mal presionando a Rachel y dejando a Jack. Gui, pequeño. Te preocupas demasiado. Eso era cierto. Le dio a Rachel una sonrisa de agradecimiento y se puso de pie con ella. Gracias, Rachel. Te lo debo. Merci, pequeña, sonrió Rachel, inclinándose y dándole un pequeño abrazo. Oh, Trixie nunca supo cómo reaccionar ante esto. Era simplemente extraño serla consolada por una vez, especialmente por alguien que apenas conocía. Pero ella torpemente devolvió el gesto y puso una sonrisa. ¿Estás seguro de que estás bien aquí? Oui, Trixie. Si eso está bien contigo, pequeño. Jack asintió y se acomodó de nuevo en la cama. Trixie le dio un último toque en el hombro antes de sonreír cansadamente a Rachel. Está bien, Noche. Buenas noches, pequeña. No mucho después de que Trixie se fuera al colapso por la fatiga, Jack pronto se encontró profundamente dormido una vez más con Rachel sentada en el borde de la cama y alisándose el cabello suavemente. Su corazón inquebrantable se dirigió al pobre niño. Sufrir tanto a tan joven. Ella suspiró, orando en silencio a cualquier ser superior que hubiera para que el niño volviera a ser feliz algún día. Merecía algo de felicidad en su vida. Desde que vino a vivir a este lugar, para reunirse una vez más con su Slender, había querido ser de alguna utilidad para los Praxis. Para ayudarlos en todo lo que pudiera. Ella supuso que después de estar encerrada durante tanto tiempo, sin ninguna interacción, estaba recuperando el tiempo perdido. ¿Cómo está? Rachel miró de repente la voz más profunda y firme que resonaba en su cabeza desde la puerta. Ahí estaba, Slender. Su rostro inexpresivo y en blanco los miraba con un aire de curiosidad y preocupación. Ella le hizo señas más cerca, ahora está más tranquilo. Trixie ha hecho bien en consolarlo estas últimas semanas. Me he dado cuenta, ¿dónde está Beatriz, por cierto? La envié de vuelta a la cama para dormir, la pobre niña estaba casi dormida. Espero que esté bien, mon cher. Slender se cepilló un mechón de cabello de la cara y asintió, por supuesto. Pido disculpas, no sabía que estaba bajo tanta tensión. No hay necesidad de disculparse, Cher,
Todos están nerviosos. Ella inclinó la cabeza hacia su mano. ¿Has encontrado algo nuevo sobre Jane o no? No, no lo he hecho. Ni siquiera sabemos si Jane alguna vez regresó como espíritu. Ben, Kate e incluso sus casos son extremadamente raros, y es posible que no estemos buscando nada. Lo entiendo, pero temo lo peor. No quiero perder a nadie cuando acabo de regresar a ellos. A ti. Nadie se perderá, ni más. Aseguró, si Jane está ahí fuera, la encontraremos y arreglaremos esto. Si ella no lo es y esta búsqueda es todo por superstición, entonces trabajaremos hacia adelante y seremos más fuertes para ello. Espero que sí, Moncher, porque pase lo que pase, temo por tu bien y por el de nuestros pequeños. Sus delgados dedos se entrelazaron con los suyos. Esa última pelea con Jane y Salgo te pasó factura. Todavía no te estás alimentando lo suficiente. Eso era cierto, aunque él no quisiera admitirlo. Estaré bien, querida. Mi objetivo principal es devolver a los Praxis a su plena fuerza y asegurarme de que estén protegidos. Miró a Jack dormido, suspirando un momento antes de captar la mirada preocupada de Rachel, pero, si eso pusiera fin a sus preocupaciones, enviaré a Jeff y Alice a un par de trabajos para recolectar almas para mí. Dios sabe que han estado más que ansiosos por salir de nuevo. Ella sonrió y se puso de pie para envolver sus brazos alrededor de su centro, apoyando su cabeza contra su pecho. Sería un comienzo, Moncher. Slender movió sus brazos alrededor de los de ella a su vez, alisando su cabello con la esperanza de comodidad y tranquilidad. Solo quería asegurarse de que ella no se preocupara demasiado por él. Todavía sentía que no se lo merecía. Después de todo, fue su culpa que ella no hubiera estado a su lado antes. Pero lo apreciaba de cualquier manera. Y era cierto que Alice y Jeff habían sido los más inquietos últimamente por estar restringidos a sus empresas externas. Les haría bien salir y hacer lo que mejor saben hacer. Ya tenía un plan en su cabeza. Para enviarlos a la calle para mantenerlos felices, administre a los demás para que trabajen sus habilidades para buscar más trabajos y mantenga una búsqueda adicional de actividades de enfermedad. La rutina continúa y las preocupaciones nunca se van, incluso si actúas como si se hubieran ido. Mezclando la precaución con la paz. Y ahora con Rachel, Masky, Judy y Jack de vuelta con ellos, esa locura se incrementó. Pero no de una manera totalmente negativa. En verdad, no sabía cómo sentirse al respecto. Debería estar asustado, o al menos más preocupado de lo que ya estaba. Pero, en cambio, se sentía confiado, confiando en sus praxis. Eso no significaba que no estuviera preocupado o planeando con anticipación lo que sea que el futuro pueda deparar. Estaba un poco más seguro de que prevalecerían. Trixie finalmente había llegado a su habitación. Sus ojos estaban prácticamente cerrados cuando se puso el pijama. Su cama parecía tan acogedora en este momento. Ella esperaba que Jack estuviera bien, o más bien Rachel estaría bien cuidando a Jack. Pero al menos Slender estaría con ellos, y eso tranquilizó un poco su mente. Se frotó los ojos y se arrastró a la cama, tirando de las sábanas alrededor de sus hombros y esperando para calentarse y quedarse dormida por fin. Sin embargo, el calentamiento estaba resultando ser mucho más difícil de lo que esperaba. La cama simplemente no soportaría el calor de su cuerpo. No es que hiciera demasiado frío, de hecho se sentía como una brisa agradable en un día cálido, obviamente menos el día cálido. Frunció el ceño confundido, arrastrando un poco para tratar de crear fricción. Pero su espalda de repente rozó algo que no era la pared. Algo vivo. O mejor dicho, solía estar vivo. De repente, un brazo giró alrededor de su centro y la tiró para presionar su espalda más cerca de ella. No tienes idea de cuánto tiempo estuve esperando aquí, Trix. Trixie gritó, de repente despierta y agitada para escapar. Pero esa voz, esa maldita voz era demasiado familiar. Beben. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Ella silbó, tratando de darse la vuelta y alejarlo. Déjame ir. El fantasma lo hizo, lo que significa que se alejó más rápido de lo previsto y se cayó justo del borde de la cama. Ben se rió entre dientes, las pupilas rojas brillaban contra sus ojos negros. Mejor. No, ella se quebró,
poniéndose de pie y frunciendo el ceño, a pesar de que sus mejillas se sentían enrojecidas por la intrusión completamente inapropiada. Especialmente después de que él había invadido su espacio personal antes. ¿Qué estás haciendo? Relajándose, se estiró y se recostó pasivamente contra sus almohadas. Dejaste tu computadora encendida, pensaste que entraría y saludaría. Sin preguntar. A las 3:30 de la mañana. Y cuando supiste que era mi turno de ver a Jack esta noche. Por un momento, en realidad parecía perdido, antes de encogerse de hombros con una sonrisa semi-tímida. Honestamente, se olvidó de Jack Watch. Eso no lo hace mejor, espetó. Sal de mi cama y sal de mi habitación y espera. ¿Cuánto tiempo dijiste que estabas allí? Su sonrisa malvada se extendió ampliamente. Lo suficiente, Trix. Su rostro se inflamó, avergonzado y furioso. Get. Fuera. Ben la miró como si demostrara cuánto vio. Te ves cansada, Trix. ¿Por qué no venir aquí y ponerte cómoda? Ben, por favor, no estoy de humor para tus juegos, ¿de acuerdo? Está bien. Levantó las manos en señal de paz y comenzó a flotar sobre la cama para ponerse de pie y aterrizar frente a ella. Se encogió de hombros e inclinó la cabeza. Solo me he estado preguntando qué pasa, es todo. Se siente como si me hubieras estado evitando desde que regresamos. No se podía negar la mirada en su ojo. No se refería a cuando regresaron de luchar contra Jane y Salvo. Quería decir que cuando regresaron ni él. Oh, por el amor de los dioses, Trixie, hazte con ti mismo. Cuando regresaron ni él la besó. Que es definitivamente lo que hizo. Pero por uno de sus estúpidos e infantiles juegos mentales que tanto le gustaba. Ella no estaba de humor para ello y se negó a aceptarlo. Así que en respuesta, sí, ella lo había estado evitando. Por una buena razón. Estoy cansado, ¿ven? Y han pasado muchas cosas, con la búsqueda de Jane y ayudar a Jack y a los demás a establecerse de nuevo. No tengo tiempo para los partidos. No tienes tiempo para mucho, respondió casualmente, como las lecciones de lenguaje de señas que te ofrecí para que, no sé, puedas entender a uno de los tipos a los que estás tratando de ayudar. Ella estaba casi de buen humor para borrar esa sonrisa de su rostro. Sí, está bien, ella lo había evitado tanto que había sacrificado el aprendizaje de una nueva habilidad que todos a su alrededor parecían conocer y solían hablar con un miembro vital del equipo. Por supuesto, ella recogió pequeñas frases de Masky, pero todavía no era lo suficientemente útil. Y ella quería aceptar la oferta, pero no quería arriesgarse a caer en una de sus tonterías de juego mental nuevamente. No creo que tengas lenguaje de señas en tu mente. No tengo idea de lo que estás hablando, guiñó un ojo. Trixie exhaló profundamente y caminó a su alrededor para volver a la cama, dándole la espalda. Buenas noches, Ben. Está bien, puedo dar una pista. Puso los ojos en blanco. ¿Sabes que realmente sabes cómo jugar? La pared de repente tembló cuando alguien del otro lado golpeó su puño contra ella, seguida de la voz medio dormida y aturdida de Jeff. ¿Te callarás? Duerme. Ben se rió, poniendo los ojos en blanco. No creo que sepa que me está hablando. En este momento no quiero estar hablando contigo, bostezó. Por favor, Ben, estoy cansada. Está bien, iré. Pero te veré mañana por la noche para tu primera lección de lenguaje de señas. Dios estaba agotada. ¿Dijo algo? Las palabras parecían insultar juntas en su mente. Sí, claro. Excelente, sonrió astutamente. Hasta mañana. Sus ojos estaban cerrados, pero pronto los abrió de nuevo cuando sintió que algo le rozaba la boca. Era solo pequeño, pero se sentía como una pequeña chispa, como si alguien la hubiera empujado después de frotar sus pies sobre la alfombra. Ben ya estaba en la puerta, flotando perezosamente, y se quedó para mostrarle un último guiño antes de despedirse. ¿Qué acababa de pasar? ¿Pasó algo? Con toda honestidad, estaba tan cansada que ni siquiera sabía cómo seguía de pie y mucho menos pensaba que él realmente. Hazlo de nuevo. Demasiado cansada para pensar, suspiró profundamente y empujó la confusión al fondo de su mente. Recostada entre sus sábanas y quedándose dormida al instante. Mientras tanto,
Ben paseaba por el pasillo con un aire engreído a su alrededor. Parece que era cierto. Algunas cosas simplemente nunca cambian. A la mañana siguiente, o más bien temprano en la tarde para cuando se despertó y se preparó, Trixie se sentó en la cocina con algunos de los otros compañeros Praxis. A saber, Ben, Toby, Masky y Judy. Se sentó torpemente como de costumbre en su mayor parte. Ninguna ofensa para ellos, por supuesto, pero las cosas habían sido complicado desde hace un tiempo. Después de intentar captar pequeñas señales y notas, estaba teniendo verdaderas dificultades para tratar de entender a Judy. El lenguaje de señas era algo que nunca había tenido que aprender antes y ahora que él estaba oficialmente de vuelta con el resto del grupo y recuperándose bien de su sobrecarga de enfermedad, se sentía mal por no poder hablar con él. Bueno, eso no era necesariamente cierto. Ella podría hablar con él, y él podría firmar de nuevo, pero sería él quien firmaría con Masky quien luego interpretaría al traductor. Y de eso se sentía culpable. Que tuvo que sacar a 2 personas solo porque no podía entender. Hasta ahora, todo lo que entendía era, hola, y, ¿cómo estás? Difícilmente una conversación completa. Desafortunadamente, este día no fue diferente. Aunque se sumó a la incomodidad ya existente que sintió alrededor de Ben después de lo que hizo la noche anterior. Honestamente, no podía recordar la mitad de la conversación que tuvieron ya que estaba tan cansada. Todo lo que recordaba era que de repente apareció en su habitación, y luego lo echó. Había habido algunas conversaciones, pero Dios sabe lo que era. Pero al menos ahora estaba despierta y con suerte más alerta. Especialmente porque había sido extrañamente tranquilo esa mañana. Y eso la puso nerviosa. Otra vez. Era como un niño pequeño en cierto sentido. El silencio era muy sospechoso. Tierra a Trix. Entrante. Jesús. Saltó en su asiento y puso su mano sobre su corazón. Toby se rió, un músculo de su cuello se contraía por sí solo donde un cric simplemente no se movía. Lo siento. Estabas espaciando de nuevo. Sí, lo miraste. Ben murmuró, ganándose una mirada severa. ¿Cómo está?, preguntó Masky, perdiendo el comentario por completo. Mejor ahora que Rachel ha estado ayudando. Es como si ella tuviera un efecto calmante en él o algo así. Lo mismo con Kate realmente. Ah, ese será el toque maternal. Ben sonrió, es una cosa vieja y amplia. No dejes que Kate te escuche decir eso. Toby advirtió. ¿Qué va a hacer? Matarme. Regresó. Judy puso en blanco sus ojos escarlata y pixelados y movió las manos para contribuir a la conversación, lo que resultó en una pequeña risa de la mayoría de los demás en la habitación además de Trixie, quien solo esperó pacientemente, y un poco culpablemente, una traducción. Masky proporcionó uno, dijo que Kate seguramente lo intentaría. Oh, cierto, sonrió, aceptando que era divertido, pero aún molesta por haber perdido la línea de golpe original. Kate había estado trabajando doblemente duro desde que las cosas se habían calmado. Se tomó muy en serio la teoría de que Jane se había suicidado para regresar en forma de fantasma. Siendo ella misma un fantasma, estaba claro ver por qué. Lo que significaba que también era consciente de lo maliciosos que podían ser los muertos. Ya rara vez volvía al almacén. Al menos cada vez que regresaba, estaba dispuesta a quedarse un par de noches para hablar con Slender sobre sus hallazgos y planificar la próxima búsqueda. No es que él estuviera contento con que ella trabajara tan duro, pero cuando ella se propuso algo, eso fue todo. Eso es algo que había sido un efecto duradero desde que todos habían regresado a casa hace unas semanas. Todos eran más cautelosos, pero más activos. Ya nadie descansaba realmente. Después de que Jane había sido enterrada, y la teoría de Trixie salió a la luz, nadie realmente quería arriesgarse a dejar que lo malo llegara a ellos. Todo lo contrario, querían ir en busca de problemas y detenerlos antes de que comiencen. Como Alice lo expresaría tan articuladamente, habían pasado por suficiente mierda como para esperar más. Y, por supuesto, los demás estuvieron de acuerdo. Incluso Slender, esta vez.
Ben se puso de pie para saltar su plato en el fregadero, una mirada astuta en su rostro mientras terminaba y se dirigía al otro lado de la habitación. Su mano aterrizó sobre los hombros de Trixie, poniéndola tensa. Entonces, Trix, ¿mi habitación esta noche? Casi se atraganta con su té. Disculpe. Ben sonrió. Oh, ¿no te acuerdas? Bueno, estabas bastante cansado. Anoche accediste a dejarme enseñarte algunas cosas para que te sea más fácil hablar con Judy. No querrías decepcionarlo ahora, ¿verdad? Judy arqueó una ceja, sin parecer realmente sorprendido, pero más bien como si tuviera curiosidad por saber qué iba a suceder a continuación. No es que estuviera tomando un gran entretenimiento en Trixie estando en esta posición debido a un tecnicismo. De su parte, más bien como si estuviera divertido de que Ben llegara tan lejos sobre algo tan pequeño. Ese pequeño malvado. Es por eso que esperaste tanto tiempo, porque sabías que no estaba despierto de cualquier manera. El acuerdo es un acuerdo. Te veré más tarde. Trixie abrió y cerró la boca como un pez mientras Ben se reía de plano antes de fundirse en la pantalla de la computadora y fuera de la vista. Ella no perdió tiempo en abofetear la computadora portátil cerrada en el momento en que él estaba fuera de la vista. ¿Cómo se atreve? No pudo evitar sentirse enojada consigo misma también. Ella debería haber sabido mejor que bajar la guardia a su alrededor. Tal vez debería aparecer en su habitación, solo para decirle exactamente lo que pensaba de él y decirle que retrocediera. Ella había terminado con los juegos. Estaban pasando demasiadas cosas, con o sin que la teoría de Jane fuera cierta, como para preocuparse de que él fuera un imbécil. Y un gran imbécil en eso. Cuidado, Slender no va a obtener más si se rompe, recordó Masky con calma, y he dicho antes que te ayudaré a aprender. Lo sé, suspiró, alejando la computadora portátil. Lo siento, solo. Mi cabeza ha estado por todas partes últimamente. Sé que se sienten, asintió Toby, golpeando su puño contra la cuchara e inclinándose sobre el borde del tazón de cereales, enviando el grupo de copos de maíz al aire y atrapándolo en su boca. Judy golpeó el hombro de Trixie para llamar su atención, y le dio un codazo a Masky para que pudiera interpretar al traductor, moviendo sus manos rápidamente mientras se encoge de hombros pasivamente. Masky esperó a que terminara antes de interpretar, dijo que no leyeras demasiado en él. Ben está actuando como un porque está tan asustado como el resto de nosotros. Solo eres un blanco fácil. Parpadeó y miró a Masky con fuerza. Disculpe. Masky parecía confundido un momento y luego cambió a alarma. ¿Qué? No dije eso, lo hizo. Yo. Sé que solo, ella resopló y miró a Judy nuevamente con la misma expresión. ¿Qué quieres decir blanco fácil? Judy, para ser justos, parecía un poco apologético antes de continuar. Luego esperó a que Masky, a regañadientes, interpretara. Dijo que estás nervioso y, por lo tanto, es fácil para él burlarse de ti. Digo, es decir, dices solo para que conste, que no es nada personal.